Hola a todos, hoy empezamos con una nueva sección en la que voy a entrevistar a diferentes parejas, concretamente mujeres, que han tenido diferentes experiencias en el proceso de concebir un bebé. He creído que la mejor manera era dar cara y voz a todas estas experiencias para que así te sientas identificada y te sientas a la vez menos sola. Así que allá vamos. Nuestra invitada de hoy, voy a dejar que se presente. Hola, mi nombre es Tatiana, tengo 33 años y sufrí un aborto. Vale, Tatiana, pues vamos a empezar ya de lleno. Te hago la primera pregunta, ¿vale? Cuéntame un poco cómo fue ese aborto. Estaba de 9 semanas, casi 10, y en una revisión ginecológica, nada más llegar, nos dijeron que, al iniciar la exploración, vieron que no había latido. Nos dijeron que era un aborto normal, espontáneo. La única cosa era que la placenta seguía funcionando, aunque no había latido del embrión. En teoría lo que me decía el médico era que era muy extraño que yo por mí sola lo expulsara porque la placenta aún seguía pensando que el embrión tenía latido. Vale, ¿y era la primera vez que te quedabas embarazada? Sí, era la primera vez. ¿Y qué te supuso para ti anímicamente esa noticia? Como estaba de muy pocas semanas, el hecho de que yo a familiares, amigos, aún no había empezado a decirles que estaba embarazada, que estábamos esperando un bebé, hizo que yo tuviera que decirle a esas familias, a la familia o a los amigos, directamente que había sufrido un aborto. Entonces no pude vivir la ilusión y emoción de explicárselo a los familiares o a los amigos y poder vivir esa ilusión con los demás. Era una ilusión compartida solo con mi pareja. Entonces entre él y yo nos hacíamos aún más ilusión más grande porque no la podíamos compartir con nadie aún. Pero claro, luego el chasco también era... Aparte de la ilusión que nosotros habíamos generado, te llevas un chasco y además el trago malo de tener que decir directamente he tenido un aborto en vez de decir estoy embarazada, estamos muy felices porque estamos embarazados. Bueno, fue un chasco. ¿Y crees que a lo mejor el hecho de que todo el mundo lo supiese hubiese sido más fácil? Creo que decir que habías tenido un aborto. Creo que para mí, como soy yo en este caso, para mí sí. Para mí hubiera sido más fácil llamar a la gente, a mis familiares más cercanos que sabían, que hubieran podido saber que estaba embarazada y decirles no ha ido bien, tengo un aborto, antes que de primeras tener que decir he tenido un aborto. Yo entiendo que te dicen que tienes que tener precaución y esperarte a la semana 12, 13 para empezar a dar la noticia, pero creo que poder compartir el estoy embarazada y que el resto de gente pueda entender que pueden pasar cosas que no están en nuestras manos, creo que la desilusión, el dolor compartido parece que vaya a ser menos dolor. Claro, porque lo compartes con más gente. ¿Y a nivel médico os han hecho alguna prueba médica para saber qué ha pasado? No, porque se supone que cuando es un aborto espontáneo... no me acuerdo bien el porcentaje que dijo el médico, pero era 1 de cada 5 le pasa esto, eso es algo normal, natural, no tiene por qué haber ningún problema, puede ser que yo en el siguiente embarazo vaya todo genial y no pasa absolutamente nada. Sí que me dijo que en caso de que hubiera más abortos repetidos sí que se hacen pruebas, pero al ser el primero y un aborto espontáneo no me hicieron más pruebas. Vale, ¿y cuánto te ha costado? Porque te veo que hablas con mucha naturalidad, que estás muy bien, que lo tienes como superado. ¿Cuánto te ha costado llegar aquí? Pues así en tiempo, pues quizás los 2 primeros meses era incapaz de verbalizarlo sin llorar. Tampoco era un lloro de decir, ay, me muero, no voy a volver a ser madre nunca más. Emoción, ¿no? Era emoción de volver a recordar la ilusión que tenía y que ahora había no, ahora ya no había esa ilusión. Sí, un par de meses o 3. ¿Has requerido ayuda profesional para llegar al punto en el que estás ahora? Sí, voy a la psicóloga, sí.
Sí, sí, No aparte... hay que tener miedo a ir al psicólogo, o sea, No, mucha gente no. le tiene mucho miedo, pero es algo totalmente natural. Muchas mujeres que sufren infertilidad se les recomienda 100% que vayan al psicólogo para superar esa culpa, esa emoción negativa hacia tu cuerpo que sienten muchas, o sea que genial. A mí me va muy bien ir directamente, lo primero que decía la psicóloga es, ahora mismo cuídate tú eres la prioridad, pues es lo que he hecho y creo que hay, o sea, me ha beneficiado. Y aléjate de personas sí, que no te... me ha beneficiado el pensar en mí, en recuperarme yo, con el apoyo de mi familia, de mi pareja, o sea, creo que en ese sentido, en mi caso ha ido muy bien. ¿Crees que a lo mejor ya no una ayuda a nivel psicológica o emocional, sino si hubieses tenido una asesora, una coach que te guiara y te dijese, pues mira, el proceso va a ir así, ahora te van a hacer esto, te van a hacer estas pruebas, que te acompañase a nivel emocional para que no sintieras como esa decepción y tal, ¿te hubiese ayudado todavía más? Probablemente sí, porque tú sales del médico en el que te dicen has tenido un aborto y tú a partir de ahí no sabes qué va a pasar, cuál es el siguiente paso, cómo te vas a encontrar, cuándo vas a volver a poder ser madre, o sea, ese camino hasta que a ti el médico después te lo explica bien, en ese momento estás perdidísima. Y si hubiera la opción o si el simple hecho de que la gente hablara más de este tema y se normalizara un poco más, probablemente el resto de mujeres sabríamos qué pasos hay después y no te sentirías tan perdida. Claro, totalmente de acuerdo. Vale, pues explícame un poco el proceso desde que os dicen, vale, no hay latido. En tu caso, ¿qué opciones te dieron? ¿Qué podías hacer? Bueno, lo que te explicaron en el médico hasta llegar a que vuelvas a poder intentar quedarte embarazada. Una vez no hay latido, me dijeron que había 3 opciones. Una de ellas era esperar que mi propio cuerpo entendiera que el embrión no tenía latido y que lo expulsara naturalmente. La otra opción era una medicación vía oral, unas pastillas y también esperar que el cuerpo expulsara todo él solo. Y después sí que tenía que, en tanto los 2 casos estos que acabo de decir, después había una revisión ginecológica para ver que de verdad habías expulsado, o sea, estaba todo limpio. Por si quedaba algunos restos, había que volver, habría que hacer una intervención para retirar restos. Al final, la implantación en el útero produce que células del embrión y células del útero de la madre se fusionen. Entonces, no siempre... Bueno, de hecho, esa cicatriz que se genera después de un parto debido a la placenta empieza desde al inicio, en el embarazo. La otra opción, que es la que nosotros elegimos, y la elegimos principalmente porque el médico lo recomendó y me dijo que era una de las más usadas, era el 90% y pico de las mujeres usaban esa, era el famoso legrado. O sea, es una intervención, tú ingresas en el hospital, te sedan, hay un raspado del interior del útero, estás unas horas ingresada porque hay sangrado, pero luego te vas a tu casa, te dan, creo que eran 48-72 horas de reposo, no coger peso, no sumergirte en piscinas, en el mar, y a los 15 días puedes hacer vida totalmente normal. Tuve una revisión después, a los 15 días, el médico vio que estaba todo perfecto, que no había restos de nada. Entonces me comentaron que lo normal es esperar de entre 3 a 6 reglas si quieres volver a intentarlo. Yo en mi caso, a los 28 días clavados del legrado me vino la regla, pero me dijo que no me asustara en caso de que tardara 2-3 meses en venir la regla. ¿Por qué? Porque el cuerpo hormonalmente está... Todavía tiene que entender que el embarazo ha llegado a su fin. A mí yo no noté nada... Fue todo bien, tuviste mucho sangrado, ¿no? Un poco, pero como si hubieras tenido una regla abundante. Sí. Esos días sí que estaba más flojita, o sea, anímicamente. Sí. ¿Pero crees que era más por el hecho de la intervención y todo eso o era más por tu pérdida, porque estabas pasando tu duelo? Creo que se juntan las dos cosas, porque a la vez de que estás pasando el duelo, a la vez es que tienes que
intervenirte. Claro. Tú también físicamente no te encuentras bien, aunque tú anímicamente tengas un estado u otro. Es un bajón físico y también anímico. te encuentras mal. Y además es, jolín, tengo que estar una semana en cama. Y en esa semana que estás de reposo, la cabeza empieza a pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué he hecho? Ya sé que hay una, culpa, sí, hay una estadística que se ha de cumplir, porque si es 1 de cada 5 hay que cumplirla, pero ¿por qué tengo que cumplir yo esa estadística? Bueno. Pero es que ahí viene el kit de la cuestión, y es que nadie es consciente de esa estadística. No. Se habla tan poco que una mujer cuando le pasa un aborto no es consciente de que a 1 de cada 5 mujeres le sucede. Entonces, si eso se hablase más, llegaría a tu caso, llegaría cualquier otro y diría, vale, estoy embarazada, pero puede pasarme esto, porque a 1 de cada 5 le pasa. Por tanto, voy a ser prudente. Prudente en el sentido de, sí, hay mucha ilusión, pero voy a ir con pies de plomo. Yo al final este es el mensaje que quería dar un poco con esta entrevista, y es, creo que tenemos que ser todos un poco generosos con los demás. Sí, creo que la palabra es generosidad, y es, si esto no se ocultara, si esto se hablara con naturalidad, ya sé que el chasco de que alguien padezca un aborto se lo va a llevar igual, sí, le hablen o no le hablen, pero la opción, o sea, la percepción que va a tener esa mujer cuando reciba la noticia va a ser diferente a si nadie le ha dicho de su entorno que ha tenido abortos. Claro. Yo, hasta que no he dicho que yo tenía un aborto, no me he enterado de los abortos que había a mi alrededor. Y había muchos. Y había muchos. Y entonces es como, jolín, si a mí alguien me hubiera hablado, yo hubiera ido a las revisiones con la misma ilusión, pero con la precaución de, hostia, esto le ha pasado a mucha gente, también me puede pasar a mí. Y quizás también mi entorno, si tú le das la noticia de estoy embarazada, pero se lo dices muy pronto, pues también tienen que ir con la precaución de, vale, esto pasa... Sí. O sea, ilusionados, pero con precaución. Sí. Vale, pues hasta aquí la entrevista, muy bien. Muchísimas gracias por tu colaboración conmigo. Espero que, sinceramente, gracias a lo que has dicho, a alguna mujer que esté pasando por esto mismo ahora, le des como un chute de energía de decir, vale, no estoy sola, le pasa a muchísima gente. Voy a seguir adelante y ya está, no es mi culpa. No, nunca. Es que no depende de ti. Así que nada, pues nada, muchas gracias. A ti.